Hola, hola, ¿qué tal? De nueva cuenta aquí contigo, haciendo la continuación del video donde refiero lo que ya debes de pedir en esta lista de útiles escolares, el cable OTG y la memoria USB para que puedas en determinado momento manejar tus archivos virtuales. Vamos en esta ocasión a tratar eso que va a ser la transición entre lo que hemos conocido como material didáctico y que ahora vamos a llamar objeto de aprendizaje. No te vayas y recuerda, suscríbete. Maestros aprendiendo entre maestros. Seguramente recordarás en la secundaria o en la preparatoria este tipo de ejercicios donde había que encontrar el momento de alguna fuerza en especial. Lo que tenías que hacer con esta figura es saber, de acuerdo con el punto de apoyo, cada segmento, en este caso puede ser de un puente, habla, etcétera, a la cual se le colgaban unos pesos con ángulos o directamente el eje Y. Como en este caso, por ejemplo, supongamos que esta fuerza tiene un peso de 100 newtons y te estoy dando ideas nada más, no es una clase de física, si veas cómo simples materiales se convertían en determinado momento en material didáctico. La respuesta de esta fuerza, que al final de cuentas nos iba a dar 40 newtons, si recuerdas cómo se hace, fácilmente lo vas a poder hacer si aquí le ponemos que esta es de 50 newtons, por ejemplo. Entonces lo que tú tienes que ver que esta fuerza va hacia arriba, perdón, va hacia abajo, tiene una contraparte hacia arriba, esta va hacia arriba, pero también tiene un peso que va hacia abajo, esto por el equilibrio entre las fuerzas. Sin embargo, lo que nos interesa saber de este punto es cómo se van a comportar esta fuerza que está en ese tamaño, en esa distancia, perdón, de 3 metros, y esta fuerza que es de 6 metros. Para esto, el chico tenía que romper prácticamente aquí en esta parte para saber cómo podía caer esto, de acuerdo con abajo, y como estaba pegado a este eje, iba a describir un círculo. Lo mismo ocurría con esto. Pues no lo vas a creer, entender este giro simplemente en el dibujo difícil para el estudiante que por primera vez se enfrenta a este tipo de situaciones, de momentos de una fuerza. Es ahí lo que aprendimos desde la escuela primaria con elementos de materiales que se convierten en material didáctico, explicar en el otro video. Bien, veamos. El ejemplo de los momentos de una fuerza que estuvo antes a esto que estamos platicando era únicamente para mostrarte la importancia de tener a la mano objetos. Esto es una pluma, un lapicero, una regla, un cable con un peso determinado en un extremo, es un micrófono, puedo tener un plumón, son elementos que tengo a la mano, para que yo pueda representar esos pedazos de distancia en los cuales he dividido toda la tabla, todo el puente, dependiendo de la estructura del problema, lo que se quiera representar. Entonces, porque es muy difícil, mira, si el alumno pudiera saber si aquí está su punto de apoyo y aquí es donde va a romper, la fuerza va a girar hacia abajo y soltar y describir este movimiento, rápidamente él va a poder definir hacia dónde va el giro. Hay una ley que dice que si gira en el sentido de las manecillas del reloj tiene un signo y si gira en sentido contrario tiene otro signo también, ¿de acuerdo? Pero eso digo, no es una clase de física. Lo mismo pudiera ser utilizando una regla, la toma de un extremo, la deja caer y puede entender el giro. Algo sencillo, es algo simple, no tiene nada de ciencia, ¿no? Lo mismo con una pluma, la deja caer y esta genera el giro.
¿Por qué te muestro esto? Porque estos elementos, que son un bolígrafo, un plumón de dos colores, un cable con un peso al final o una simple regla, al momento de servirle al alumno para desarrollar, para construir su conocimiento, en ese momento recibe el nombre de material didáctico. Cualquier material, cualquier elemento, si sirve para provocar aprendizaje, es material didáctico. Y eso seguramente tú ya lo sabías. Sin embargo, ahora que vamos a ver las clases a distancia, que vamos a seguir trabajando de esta manera virtual, entonces vamos a crear ya no un material didáctico, sino algo que, utilizando aplicaciones, herramientas digitales, le vamos a llamar objeto de aprendizaje. Bien, lo anterior es precisamente para que partamos de algo que ya sabemos, que ya conocemos, que es lo que es material didáctico, y esto aplicado inclusive a temas no tan de primaria, pero sí de otros niveles educativos, pero únicamente para que nos demos cuenta de cómo es que hemos hecho siempre nuestras clases empleando objetos cotidianos. Recuerda que en esta ocasión, donde es probable que tengamos que continuar con estas clases a distancia, sí vamos a poder sugerir el uso de estos objetos, pero lo importante es cómo vamos a hacer que el niño se entere de lo que debe de utilizar. Recuerda, en el video anterior está hacer una carpeta donde viene en un documento en Word todas las indicaciones y vas a ponerle ya los archivos necesarios. Bien, todo eso que tú vas a utilizar se llama objeto de aprendizaje, recurso educativo digital, y se tiene que construir teniendo en cuenta algo que se llama diseño instruccional. Sí, el material didáctico en algún momento nosotros aprendimos a hacerlo en la escuela normal, llevábamos tal vez alguna asignatura en donde investigando un poquito con el acompañamiento y asesoría de quien en ese momento nos dio la cátedra, supimos qué es lo que debíamos de hacer. Hay quienes empezamos con las simples hojas, pliegos de papel bond, etcétera, hasta los más modernos ahora que ya utilizan el PowerPoint, su proyector y su laptop. Sin embargo, recuerda que ahora vamos a hablar de un objeto de aprendizaje. Por eso esto se da en llamar del material al material didáctico y del contenido digital al objeto de aprendizaje. Esto porque en determinado momento es necesario reconocer que el contenido digital en sí es simple información. Y cuando yo lo maneje como objeto de aprendizaje es porque voy a colocar ese momento para transitar en lo que se ha dado en llamar de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento. Definamos objeto de aprendizaje. Es cualquier recurso digital que tú puedas utilizar y que sea para el aprendizaje de tus chicos. Ahora, ¿qué es un recurso digital? Es una herramienta cuyo diseño tiene una intencionalidad educativa. Lee bien todas estas características que tenemos en este lado, que son precisamente necesarias. Voy a marcar lo que quiero señalarte. Léelas muy bien por esta razón. Darle a tu chico un video, dárselo, es únicamente un elemento de información. Pero cuando tú le indicas qué debe de hacer con el video, lo guías hacia un propósito, hacia un objetivo, y además puedes evaluar si él cumple o no, si lo ha logrado o no, entonces tú ya tienes esa intencionalidad educativa y ahora ya estamos hablando de que tienes un objeto de aprendizaje, ¿de acuerdo? Así como cuando la pluma es simple pluma y al emplearla para descubrir, para construir algo, algún conocimiento ya es material didáctico, lo mismo ocurre con estas herramientas digitales, ¿de acuerdo?
Los objetos de aprendizaje, que se basan precisamente en esos recursos digitales, están hechos para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. El objetivo de los objetos de aprendizaje, ya lo vimos, es cumplir una intención pedagógica, algo que genere aprendizaje significativo en los alumnos. Recuerda, hay que insistir mucho en esto. Si vamos ahora a trabajar con la modalidad a distancia, no podemos trabajarlo igual que cuando estuvimos en los primeros tiempos de la pandemia, cuando al no poder tener a todos nuestros chicos conectados a través de internet y el uso de dispositivos, la creación de las carpetas de evidencias y por tanto la evaluación del logro de nuestros alumnos, pues como que quedó en segundo término. Ahora no podemos hacerlo porque tenemos que avanzar. Por eso vamos a crear estos objetos de aprendizaje, pero en este caso, y me voy a este último requisito, que es debe poseer portabilidad. El objeto de aprendizaje como herramienta digital, desde luego que es para uso de plataformas, es decir, requieres la conectividad a Internet. Pero recuerda que en este momento que queremos atender a la mayor parte de la población estudiantil que por una u otra razón tenga que quedarse en casa, se enfermó y no puede salir, va a faltar a la escuela porque papá o mamá no lo pudieron llevar, o porque papá o mamá están enfermos, o bien porque hay el temor de que existe riesgo de contagio. Entonces vamos a crear nuestras carpetas con objetos de aprendizaje y las vamos a compartir a través de un USB. Es decir, lo que vamos a hacer vamos a utilizar recursos digitales que bien exportados no requieren del acceso a Internet para poder accesar y para poder cumplir con lo que allá se pide. ¿De acuerdo? ¿Tiene que estar en formato digital? Sí. Tu documento en Word es un formato digital. Tu presentación en PowerPoint es un formato digital. Y quiero decirte que conforme vayas avanzando, ten por seguro que vas a querer descubrir nuevas aplicaciones. Y eso te va a poner en el camino de la búsqueda de la transformación profesional y vas a ir creciendo en este uso de la tecnología. Tienes que hacer contenidos interactivos, el educando tiene que ir de un lado a otro, no puede estar estático, no puede estar nada más enfrente de la computadora viendo un video y que a lo mejor es una película de 2 horas y le va a gustar, pero sin ninguna intención, vuelvo a lo mismo, es simple información. Tu objeto de aprendizaje debe ser indivisible e independiente y debe ser reusable, reutilizable y flexible. En otra ocasión vamos a diferenciar qué es ser reusable y reutilizable. Son dos conceptos plenamente diferentes. Dale un enfoque claro y preciso. Dáselo sobre todo porque si bien el papá va a ser el primer lector de esa tarea, el niño va a recibir la tarea para leerla también. Y quédate siempre con esa apertura en la comunicación para resolver cualquier tipo de duda al respecto. Los objetos de aprendizaje pueden ser de audio, imagen o video. ¿De acuerdo? Tu documento en Word que vas a abrir, en Excel, en PowerPoint, tu archivo PDF, es una especie de imagen genérica porque sirve únicamente para ver, aunque tiene ciertas características de edición, pero es una imagen, ¿de acuerdo? Y desde luego no podemos olvidarnos de los contenidos pedagógicos para ser conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿sí? En determinado momento recuerda que este video lo puedes pausar para que puedas tener acceso a todo el contenido que se está manejando y si se te generan dudas, por favor en los comentarios para que entonces yo los resuelva a través de una respuesta a los mismos o si es necesario generar otros videos para poder responder a cualquier duda que se presente. Ahora, para que puedas construir el objetivo de aprendizaje, es como toda tu planeación, ¿de acuerdo? El objetivo que quieres lograr, el formato que quieres usar, los elementos de inicio, desarrollo y cierre. Luego vamos a ver qué es esto del SCORM, que es un paquete interesante de recursos digitales vueltos objetivos de aprendizaje. De esto sí voy a hacer
todo un video especial para que entiendas qué es el score. Videos tutoriales, allá sí, abusado, que te pueden servir a ti también los videos tutoriales, abusado y abusada, y te van a servir mucho. Cápsulas de video que tú crees únicamente grabándote a ti desde tu celular, o si no quieres que salga, por ejemplo, tu cara, pues puedes grabar lo demás que tú quieres que sí se vea, o en determinado momento creando videos con mucha animación utilizando aplicaciones como por ejemplo el Powtoon, el To-Do, etcétera, donde hay animaciones que tú puedes ir armando y estructurando hasta lograr comunicar lo que quieres que los otros escuchen y reciban como tal. Entonces allá ya va a haber la necesidad de conocer una aplicación más. Ejercicios de autoevaluación, muy interesante esto. Recuerda, y yo te sugeriría que cuando mandes las tareas le incluyas al chico en esa carpetita la rúbrica de la tarea para que él pueda autoevaluarse, ¿de acuerdo? Por lógica, el trabajo que te regrese en su carpeta de evidencias ya va a ser un trabajo mejor estructurado si ha tenido él el tiempo de realizar su autoevaluación. Puedes poner también libros, presentaciones, etcétera, un montón de cosas para que puedas construir tus objetivos de aprendizaje. Es decir, es la planeación que sabes hacer, nada más que ahora vas a emplear recursos digitales y esto lo vas a colocar de una manera de lectura fácil, de una forma coloquial, entendible, en un documento junto con todos los elementos en las carpetas de tus tareas semanales para que los papás puedan llevarlo a casa y los chicos que quieran seguir con esas clases a distancia puedan resolverlos. Ok. Ya dijimos que hay que hacer uso de herramientas digitales. Hay infinidad de herramientas digitales de acceso gratuito. Si quieres grabar un audio que no sea en tu celular, que eso es válido, recuerda que el celular tiene la grabadora de voz. Lo quieres hacer en computadora, bueno, puedes descargarte el programa Audacity. Si quieres hacer alguna edición de video de tus tareas a las cuales les vas a insertar fragmentos de videos, por ejemplo, de YouTube, pues está, por ejemplo, el programa Shotcut, por ejemplo, que es un programa de edición de videos totalmente gratis, que tiene unas herramientas maravillosas, y que en determinado momento tú puedes decir, bueno, ¿y cómo se maneja? No te preocupes, hay infinidad de tutoriales para el manejo de estas herramientas, o si deseas me dices aquí abajo en los comentarios y creamos los tutoriales para esa aplicación. Si te das cuenta, estimado maestro, estimada maestra, el hecho de que te decidas a continuar con tus clases a distancia, construyendo objetos de aprendizaje, te va a indicar que tienes que conocer todavía muchísimas más cosas. ¿De acuerdo? Sí puedes hacer un objeto de aprendizaje solo con PowerPoint, que tiene la opción, por ejemplo, para que lo guardes como una serie de imágenes, todas sus diapositivas, que tiene para que la guardes como todo un video con animaciones y que te da una dinámica mucho mejor a la hora de hacer tus presentaciones. Por eso es importante que definas qué herramientas vas a emplear, que esto mismo tenga evaluación y algo muy interesante. Cuando escribo acá la autoevaluación de funcionamiento en el aprendizaje del alumno, ya que tengas listo tu objeto de aprendizaje, estimado maestro, analízalo, ve la fiabilidad del mismo, ve la oportunidad que va a tener el alumno de entenderlo, de construir lo que quieres tú que él haga para demostrar que alcanza ese aprendizaje significativo. Para construir muy bien el objeto de aprendizaje, tenemos que conocer algo de diseño instruccional, en esto que es llamado el ADIE, que empieza, pudiéramos decir, con un análisis, luego con el diseño, luego el desarrollo, la implementación y la evaluación, y luego vuelves a empezar, ¿de acuerdo? En la red hay infinidad de situaciones y de pasos. Está, por ejemplo, el de Gagné, que te dice que hay 9 pasos que están incluidos aquí en este de ADI,
¿De acuerdo? Están totalmente incluidos. Entonces, si tú también quieres, hay muchas opciones para que aprendas cómo hacer mejor tus diseños instruccionales. Perdón, cómo entender mejor el diseño instruccional que te permitan construir mejores objetos de aprendizaje. Recuerda, para el caso que nos ocupa, únicamente será para que podamos generar esa portabilidad que permita que aquellos chicos que se queden en casa sin acceso a internet puedan recibir las tareas con toda esas actividades y esos elementos multimedia, vamos a llamarle así, que le permitan tener ese dinamismo a la hora de hacer todas sus tareas. ¿De acuerdo? Bien, entonces esperando que ya estemos un pasito más adelante, porque ahora ya creo que te darás cuenta, vamos a transitar hacia lo que es el objeto de aprendizaje. En un video posterior vamos a tener ejemplos de ellos, desde luego, pero si no quieres, te aconsejo en la red. Ahí en YouTube hay muchísimos elementos que te pueden servir, muchísimos tutoriales, o esperas, pero para que puedas rápidamente enterarte, suscríbete, así rápidamente te vas a enterar cuando yo suba otro video. Lo interesante, si vas a editar videos, recuerda en esa parte de créditos finales, por ejemplo, si los vas a marcar, reconocer a los autores, sobre todo si los bajas de YouTube. Suscríbete al canal del autor que hayas observado el video, que te haya gustado y que lo logres descargar, porque son descargables. Recuerda, hay programas para ello, para que además sea portable, para que lo puedas colocar en la carpeta que vas a darle, donde vas a darle las instrucciones a tus pequeños. Entonces, reconoce ese trabajo que se realiza, que realizan los youtubers, los edutubers en determinado momento. ¿Y qué más puedo decirte? La diferencia en este caso la haces tú. Tú eres quien puede marcar la diferencia. Y nos seguimos viendo. Recuerda, suscríbete. Nos vemos.